En política las cosas cambian rápidamente. Como nunca antes. Ayer dijimos que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que recordemos mañana se vota en la Cámara, en la sala de la Cámara de Diputados, su acusación constitucional independiente, que la comisión rechazó esto, es decir, el informe a la sala de la Cámara va con un informe negativo, pero de todas maneras los parlamentarios mañana votan. Dijimos que lo más probable es que el ministro saliera, a pesar de que dijimos que los votos estaban ahí 1-1. Pero, para que ustedes como vean que situaciones que de alguna manera podríamos decir que se supone que desfavorecen al ministro, como en el anterior cambio de gabinete, ¿te recuerdas que tuvo un enfrentamiento con una parlamentaria que lo acusó de haber sido muy violento en su manera de responderle? Y que salió Pamela Giles casi como pidiendo la cabeza del ministro. Eso lo único que obtuvo en el gobierno fue fortalecer la posición de Marco Antonio Ávila. De hecho, tú te acuerdas que estaba en algunas sillas y después se retiró una silla. Se hizo toda una explicación que hubo un error. Bueno, la cosa es que el ministro Ávila estaba pedido, estoy hablando en términos peyorativos, en términos populares. Y finalmente siguió en el cargo. Ahora, bueno, Marcela Aranda, del Observatorio Legislativo Cristiano, dijo en la comisión en el día de ayer que dé explicaciones si su condición, se refiere a homosexual, como si la homosexualidad fuera una condición, impide o afecta la ejecución de su cargo y si vulnera los derechos de otros incumplimientos de las leyes y la Constitución. Y también en el día de ayer, en un programa de radio, la diputada María Luisa Cordero, para hacerlo corto, calificó de pervertido al ministro. ¿Qué quiero decir con esto? Que ambas declaraciones podrían la balanza inclinarla hacia quienes todavía no tenían definido si dedito para arriba o dedito para abajo del ministro y que podrían o votar en contra de su acusación o abstenerse. Y esto fue tan fuerte que en la propia oposición caló muy hondo tanto lo que dijo Marcela Aranda como lo que dijo María Luisa Cordero. De hecho, algunos parlamentarios se separaron, dijeron no estamos de acuerdo, no corresponde. Entonces, no sería de extrañar, mi querido Pollo, mañana, que los números que se hacen hoy día y que se hacían ayer, o los cálculos en rigor, sean absolutamente distintos. Ayer también lo dijimos, que no había fundamentos jurídicos, no lo decíamos nosotros, lo decían los expertos constitucionales, incluyendo a Patricio Zapata y otras eminencias del rubro, que decían que no había, y lo han dicho más, que no hay fundamento jurídico para una acusación. Pero la Cámara de Diputados es una Cámara política. Por eso, pero también los mismos DC dicen no vamos a votar en bloque y tenemos nuestros conceptos bien claros, pero vamos a darle libertad para cada uno, porque nadie quiere influir en otros. Están dando libertad para que los parlamentarios puedan votar. Y Evópoli también. Evópoli dijo, hey, tranquilo, que nosotros queremos tomar una decisión a partir de... Y lo que ha ocurrido, lo que tú estás analizando, es que estas declaraciones, además, van acompañadas de otras declaraciones que las invalidan aún más. Cuando la señora Aranda dice, además, que las Naciones Unidas, la OEA, son representadas por el anticristo, una cosa así, y que hay que combatir los derechos humanos, tú te empezás a dar cuenta que la señora no está bien. Entonces, acentúa aún más que su declaración es desafortunada. Y en el caso de la doctora Cordero... Y ni hablar las declaraciones de su hija. Por eso, que además es trans. Es trans. Entonces dice, no veo a mi mamá hace no sé cuánto, claro. Y la señora se adjudica un título de cristiana. Entonces, pero un cristiano que no quiere al prójimo como a sí mismo. Y es complejo. Es complicado. Y es complejo en un país que yo al menos, yo solo hablo por mí, yo sé que el Pollo también, pero hablo por mí, defiendo a rajatabla la libertad de expresión. El problema es que cuando tú tienes un discurso público, que es lo que dijo ayer Marcela Aranda, que la lleva, perdón, ella asesora, porque dicen, ¿qué hace esa señora ahí? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es su especialidad? Bueno, pero tú asesora a Johannes Kaiser, pero tú sabes que le pagaba para tenerla como asesora. Tú sabes que ella, no, pues está bien que le pague, a mí me da lo mismo. Si el problema pero es no que ella, en nada, pues, no importa, pero los parlamentarios, y aquí viene el problema, creo yo. El problema viene de antes, claro. Que los parlamentarios pueden llevar a quienes ellos estimen conveniente a defender una postura. Por eso, pero demuestran y adivina el nivel, qué, y adivina qué, Pollo. ¿Qué? Varios se están desligando. Porque obvio. No, es que yo no sabía. No, es que lo que pasa es que venía otra persona y esa otra persona no vino y del observatorio me dijeron que iba a ir otra persona y cuando apareció ella dijimos, oh, ya. oye. Bueno,
típica del chileno, Claro, que se saca los ¿para qué le pillos. ponís micrófono a la señora? Y lo otro, que lo que dijo la doctora Cordero, que también reviste cierta gravedad, porque no Ah, perdón, y para cerrar, Ya. el discurso público de Marcela Aranda, que insisto, es legítimo, cada uno opina lo que quiere, y el privado, que es lo de la hija. Sí, y ahí yo es creo contradictorio. que básicamente anulas tu argumento público. Por eso, pero en el caso de la doctora Cordero, además, cayó en la categoría de gordofóbica, porque hace alusión, lo trata de gordito, De gordito. de depravado, y que en el fondo... Pervertido. Los epítetos que ocupa la doctora Cordero, que el tirón de orejas de RN tendría que ir ahí, lo hace lo sigue haciendo en la tribuna Bueno, radial. Diego Chalper, que es el secretario general del partido, dice, Pero hace "Oye, rato no, que vienen no, haciéndose no". los locos con ella, pero nadie le toma carta en el asunto, excepto que ahora sí salió que de Mellado. 15%. Le van a castigar con el PINS 15% de su dieta a Mellado por a grabar y difundir conversaciones con el presidente en Cerro Castillo y a Pérez. la diputada Catalina Pérez. por este posible Conflicto de interés. supuesto conflicto de interés Pero, con la claro, Fundación Democracia a Viva. ambos una censura, 15%. a ambos una censura y a cada uno 15% de lo que si ganáis 8, estamos hablando de un palito de multa. Yo te aseguro- Se comía yo multa te- que es un descuento que te hacen al mes. Ah, y le quiero recordar algo a la gente, porque de repente la gente no sabe. Sí. Este es el comité de ética de la Cámara. Adivinen quién lo integran. Los diputados. Lo mismo. Es lo más insólito. Bueno, la cosa es que... Yo te aseguro que si el castigo fuera el 150% de la dieta, Pollo, te aseguro que estas cosas no ocurrirían. Pero es que por eso te digo, además la memoria es frágil, la gente sigue votando por personas que no son un verdadero aporte, digámoslo, tienen popularidad, la gente al final, le suena el nombre y vota por esa persona, pero no tiene idea qué ha dicho, qué ha aportado, si tiene asistencia o no asistencia al lugar donde por algo se le eligió para que fuera a participar. Es dudoso todo. Yo te diría, en líneas generales, hay una tremenda decepción hoy día del nivel de la discusión, Felipe. Sí. Con el tema de los 50 años del golpe militar. Bueno, te quiero hacer una pregunta. Espero no complicar. No, yo no me complico por nada. Cuando yo te digo Augusto Pinochet, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente? Dictador. Ya. ¿Por qué lo planteo? Porque hubo un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados, ¿Se aprobó? exactamente, de la diputada comunista Lorena Pizarro. Lorena Pizarro muy ligada a agrupaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque lo que buscaba era quitarle las reseñas de la biblioteca del Congreso la categoría de presidente o de expresidente, en rigor de presidente de la República, a Augusto Pinochet. Quiero que veamos a continuación cómo fue la votación, que por supuesto, olvídate cómo fue el griterío. Muchas gracias, muy amable. 67 votos a favor del proyecto de resolución, es decir, que se le quitara la categoría de presidente de la República y quedara como comandante en jefe del ejército, solamente, en rigor. 47 votos en contra, 6 abstenciones. Votaron 122 de los 150 diputados. 8 abstenciones. Yo anoté 6, pero bueno, son 8. Ok, leí mal. 155 diputados, corrijo. 122 de 155. 67 votos a favor de este proyecto de resolución, 47 en contra y 8 abstenciones, ¿sí? ¿8 no 6? Ok, 8. Ahí está. Oye, Otuiti votó a favor de que se mantenga el título de Pero presidente si de la República. es que él es diputado... Por eso, a lo que yo Ah. creo que muchos de estos votan en bloque, ¿cachai? Oye, yo leí Ni seis, perdón. siquiera tienen ideas propias. Es como ya el partido me pagó Pero ¿cómo sabes la carrera tú? política. Pero a lo mejor Otuiti piensa que No, Pinochet... pero espérate, si eso es lo que te decir. Lo que pasa es que esto viene, porque acuérdate que presidente fue, pero presidente de la Junta Militar. De Junta de Gobierno. De la Junta Militar de Gobierno, que los carabineros, Mendoza. Entonces, a él le dan el título que iba a ser, incluso, la historia lo cuenta, que iban a... Rotativo. Claro, presidente de la Junta Militar de Gobierno. De la Junta de Gobierno, era presidente de la Junta. Entonces, De hecho, después le tocaba a Merino, después le tocaba a Lee, se suponía y le iba a tocar hasta Mendocita. que el primero debía ser el general Gustavo Lee Guzmán, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, por una razón muy simple. Porque él asume como comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, en reemplazo del general Ruiz Danjó, antes que Claro, Augusto por Pinochet antigüedad. a
reemplaza a Carlos Prats. Pinochet asciende como comandante en jefe del ejército el 22 de agosto de 1973. Así es. El general Gustavo Lee antes, ¿ok? Ahora, lo que se estableció, y hay documentos, en fin, que como el ejército era la rama más antigua de las Fuerzas Armadas y de orden, le correspondía al general Pinochet. Ya, pero- Y acuérdate por qué el general Gustavo Lee sale de la Junta de Gobierno en el año 78. Justamente por las desavenencias que tenía con Augusto Pinochet, particularmente respecto a, primero, la rotación, que no se cumplió, y segundo, que el poder hay que entregarlo luego, lo antes posible. Por eso, ¿quién le entrega el título al presidente de la República? Él. Nadie. No hay una votación No. popular, no hay una elección. Él se adjudica Sí. y su entorno. Sobre todo por eso la discusión también se establece. Si fue un régimen militar, un régimen cívico-militar. Claramente fue cívico-militar. Los que pusieron el contexto y lo que es la teoría y la práctica fueron civiles, apoyados por las fuerzas militares. Pero está claro, este es un tema que va a ser polémico siempre Perdón, en la hay historia de algunos, nuestro país. perdona que te interrumpa. Sí. Hay algunos historiadores, para todos los gustos, ¿ah? Hay historiadores desde Sergio Villalobos hasta Gabriel Salazar, Todos. como en Chile. Sí. Hay algunos historiadores que discuten si es que Pinochet fue un dictador o fue un tirano. ¿Qué otro título? Esa es la discusión que hay también en algunos sectores de la historia, de los historiadores en rigor. Así que la discusión está abierta, pero por lo menos en la biblioteca del Congreso Nacional No va a decir presidente de la República, va a decir comandante en jefe del ejército.